Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de noticias, entretenimiento y, por supuesto, las últimas novedades del mundo de las celebridades. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que honestamente ha sacudido los cimientos de muchos, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños. Hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe sobre esa impactante noticia de Mert y Afra que ha estado en boca de todos desde el 29 de septiembre de 2025. Si han oído bien, esto es gordo, así que prepárense para un análisis profundo. Y antes de zambullirnos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La noticia que ha explotado en las redes, en los medios, en las conversaciones casuales de café, es la que involucra a dos de las figuras más mediáticas y queridas, Mert y Afra. Cuando hablamos de ellos, sabemos que inmediatamente pensamos en todo. Son una pareja que ha capturado la atención del público desde el principio, y cada movimiento suyo es analizado con lupa. El 29 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después, un día que sin duda quedará registrado en la historia de sus vidas públicas. Pero, ¿cuál es exactamente esa noticia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores habían estado circulando durante semanas, como una brisa suave que presagia una tormenta. Se especulaba sobre un cambio drástico en su relación. Y la confirmación, que llegó de manera casi oficial, fue un verdadero terremoto. Se trata de una decisión importante, una que, según las fuentes cercanas, fue tomada tras una profunda reflexión. Vamos a desglosar lo que sabemos. Los informes iniciales, esos que surgieron en la mañana del 29 de septiembre, hablaban de una separación. Si han leído bien, o han oído bien. La pareja, que parecía ser el epítome del romance moderno, al parecer, ha tomado caminos diferentes. Al principio muchos pensábamos que era una falsa alarma, otro de esos bulos que se propagan a la velocidad de la luz en Internet. Pero a medida que pasaban las horas, las confirmaciones empezaron a llegar desde diferentes frentes. Fuentes cercanas a Mert, y también fuentes cercanas a Afra, han empezado a dar pequeños vistazos a lo que está sucediendo. Y lo que sale a la luz es un cuadro de dos personas que, a pesar de haberse querido mucho y haber compartido momentos inolvidables, han llegado a un punto en el que sus caminos vitales ya no coinciden de la misma manera. No hay, al menos por ahora, señales de un conflicto grave o de terceros involucrados. Lo que se describe es más bien una evolución personal, un darse cuenta de que las aspiraciones individuales han tomado un nuevo rumbo. Los fans, como era de esperar, están devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de incredulidad, de tristeza. Ver a Mert y Afra separados es algo que muchos no podían ni imaginar. Recordemos que su relación ha sido una constante en el panorama mediático, un ejemplo de cómo dos jóvenes exitosos y enamorados pueden construir una vida juntos. Han compartido viajes, proyectos, momentos de alegría pública, y eso crea un vínculo muy fuerte con su audiencia, una especie de cariño fraternal que hace que su bienestar sea importante para nosotros. Las publicaciones en plataformas como Instagram, X y TikTok explotaron con mensajes. Los hashtags #Mertiafra, #separados, #noticias de famosos y #amor roto se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Admiradores de diferentes países se unieron en la desolación, compartiendo fotos y vídeos de momentos icónicos de la pareja, recordando con nostalgia los inicios de su romance y las promesas implícitas de un futuro juntos. Se crearon hilos de discusión interminables en foros y grupos de fans, donde cada pequeño detalle, cada like o comentario de uno hacia el otro se analizaba con la lupa de un detective, buscando cualquier atisbo de reconciliación o, por el contrario, de confirmación definitiva de la ruptura. La forma en que se filtró la noticia fue en sí misma digna de un guión de película. Primero fueron los avistamientos de paparazzi, que captaron a ambos por separado en situaciones que parecían reflejar un estado de ánimo reflexivo o melancólico. Luego surgieron los insiders anónimos que contactaron a varios medios de comunicación, ofreciendo detalles vagos pero sugerentes sobre la tensión creciente en la relación. Al principio los agentes de ambos desmintieron categóricamente cualquier rumor, calificándolos de infundados y fruto de la imaginación.
Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la falta de apariciones públicas conjuntas comenzaron a generar una sombra de duda cada vez más grande. Fue el 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 10 de la mañana hora local, cuando la bomba estalló. Una reconocida revista de entretenimiento conocida por su acceso exclusivo a las estrellas, publicó un artículo detallado citando fuentes muy cercanas a la pareja. El titular fue contundente: Mert y Afra, el romance que cautivó al mundo llega a su fin. El artículo relataba cómo, tras meses de conversaciones difíciles y reflexiones profundas, ambos habían tomado la dolorosa decisión de separarse. Poco después, los representantes oficiales de Mert y Afra emitieron comunicados casi idénticos. El de Mert, cargado de emotividad y gratitud, decía, con profunda tristeza: quiero compartir que Afra y yo hemos decidido tomar caminos separados. Nuestro tiempo juntos ha sido un capítulo hermoso e inolvidable en nuestras vidas, lleno de amor, apoyo y crecimiento mutuo. Estoy inmensamente agradecido por cada momento que hemos compartido y guardaré siempre un cariño especial por ella. Esta decisión, aunque dolorosa, es necesaria para nuestro desarrollo individual. Agradecemos su comprensión y respeto en este momento delicado. El comunicado de Afra, igualmente medido y respetuoso, resonó con sentimientos similares. Es con el corazón apesadumbrado que anuncio que mi camino y el de Mert se bifurcan. Hemos vivido una historia de amor maravillosa que siempre atesoraré. Sin embargo, la vida nos presenta momentos en los que el crecimiento personal nos lleva por rumbos distintos. Confío en que ambos encontraremos la felicidad en nuestros nuevos senderos, y guardo la más profunda admiración y respeto por la persona que es Mert. Pido a todos que respeten nuestra privacidad durante este proceso de transición. Ahora, ¿qué ha llevado a esta decisión? Aquí es donde entran las especulaciones, pero también las pinceladas de información que se van filtrando. Parece que las presiones de sus respectivas carreras han jugado un papel importante. Ambos son extremadamente exitosos en sus campos, Mert en la actuación y Afra en el mundo de la moda y los negocios. Mantener una relación sólida bajo el escrutinio constante y con agendas tan apretadas es un desafío monumental. Se habla de que las largas ausencias, las giras, los rodajes en diferentes países, han ido minando la relación, haciendo que la conexión diaria se volviera cada vez más difícil. Mert, por ejemplo, acaba de concluir un proyecto cinematográfico de gran envergadura en el otro lado del mundo, una producción que lo mantuvo alejado de su hogar durante casi 8 meses. Las videollamadas y los mensajes de texto, por muy constantes que fueran, no logran suplir la cercanía física, la espontaneidad de compartir un desayuno, una cena improvisada, o simplemente el silencio cómodo de estar juntos en el mismo espacio. Las diferencias horarias, los problemas de conexión y la fatiga del viaje se sumaron a la carga emocional. Por su parte, Afra se encontraba en la cúspide de una expansión global de su marca de moda. Viajes constantes a capitales de la moda, reuniones con inversores internacionales y la supervisión de nuevas colecciones han consumido una cantidad ingente de su tiempo y energía. Su visión empresarial es ambiciosa y sus objetivos claros. Si bien Mert siempre ha sido un apoyo incondicional para sus proyectos, la realidad de la distancia y las demandas de dos carreras tan exigentes han comenzado a pesar. Además, se rumorea que han estado experimentando un crecimiento personal muy significativo en direcciones opuestas. Mert, por un lado, parece estar enfocado en explorar nuevos horizontes artísticos, quizás proyectos más independientes y personales que lo alejan de las luces más brillantes y lo sumergen en la complejidad de personajes más desafiantes y artísticos. Se habla de su interés por el teatro experimental y por dirigir sus propios cortometrajes, proyectos que requieren una dedicación introspectiva y un ritmo de vida menos frenético. Por otro lado, Afra, con su espíritu emprendedor, está expandiendo sus negocios a nivel internacional, lo que requiere una dedicación total y una visión de futuro muy clara. Su éxito en el mundo de la moda no se limita a la creación, sino también a la gestión estratégica, la negociación y la visión a largo plazo. Su ambición no conoce límites y sus metas están firmemente ancladas en la construcción de un imperio empresarial. Cuando dos personas amanecen cada día con sueños y metas que las llevan por senderos distintos, la pregunta inevitable es si ese amor será suficiente para salvar la distancia. Y parece que en este caso, la respuesta ha sido no. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Mert y Afra son personas. Tienen sentimientos, tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas, y a veces, esas decisiones implican separarse, incluso cuando el amor sigue presente.
No siempre las rupturas son dramáticas o llenas de rencor. A veces son simplemente el reconocimiento de que dos personas se aprecian profundamente simplemente no son el futuro del otro. Esta es la narrativa que hasta ahora parece prevalecer en la historia de Mert y Afra. No hay indicios de infidelidad, de peleas escandalosas o de disputas sobre bienes. Es en su forma más pura el resultado de la evolución individual y la incompatibilidad de caminos en un momento crucial de sus vidas. Las reacciones en el mundo del entretenimiento no se han hecho esperar. Muchos colegas y amigos de la pareja han expresado su sorpresa y han ofrecido palabras de apoyo a ambos. Figuras reconocidas del cine y la moda han compartido mensajes de solidaridad en sus redes sociales. El director con el que Mert trabajó en su último proyecto comentó: Mert es un artista excepcional, y aunque lamento esta noticia personal, estoy seguro de que seguirá brillando en cada uno de sus pasos. Su dedicación es admirable. Por su parte, una colega cercana a Afra en el mundo de la moda escribió: Afra es una fuerza de la naturaleza. Su visión y su resiliencia son inspiradoras. Le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Esto demuestra que a pesar de la magnitud de la noticia, el respeto mutuo y el cariño profesional siguen existiendo, lo cual es un aspecto muy positivo en medio de la adversidad. ¿Qué nos depara el futuro para ellos? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Mert, con su talento innato, su carisma en pantalla y su creciente interés por proyectos más profundos, seguramente continuará cautivando al público con sus actuaciones. Podríamos verlo explorando géneros más arriesgados o asumiendo roles que pongan a prueba su versatilidad actoral. Su base de seguidores, fiel y numerosa, estará sin duda esperándole en cada nuevo proyecto. Y Afra, con su visión de negocio, su instinto para las tendencias y su incansable energía, sin duda seguirá cosechando éxitos en el mundo empresarial. Se especula que podría lanzar nuevas líneas de productos, expandirse a mercados emergentes o incluso incursionar en otros sectores del entretenimiento o el estilo de vida. Su capacidad para reinventarse y su determinación son activos invaluables que la llevarán lejos. Esperamos verlos brillar en sus respectivos caminos, cumpliendo sus metas individuales y alcanzando nuevas cimas en sus carreras. La esperanza de muchos es que, a pesar de esta separación, puedan mantener una amistad, un vínculo que les permita seguir apoyándose mutuamente en sus carreras. Después de todo, han compartido una etapa muy importante de sus vidas, y esa experiencia, esos recuerdos siempre quedarán. Tal vez en el futuro el tiempo y la distancia les permitan reevaluar su conexión en términos de amistad y apoyo mutuo, quizás incluso colaborando profesionalmente en proyectos que beneficien a ambos. Ahora entendemos que esta noticia puede ser un shock, especialmente para aquellos que seguían su relación con tanto cariño. Ver a parejas que admiramos separarse siempre es triste. Pero es un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque parezca de cuento de hadas, también tiene sus desafíos, sus momentos difíciles y sus decisiones personales que a veces son dolorosas pero necesarias. La presión mediática, las agendas imposibles y las trayectorias vitales que toman rumbos diferentes son realidades que incluso para las estrellas más brillantes pueden poner a prueba la fortaleza de cualquier relación. Vamos a resumir un poco lo que hemos visto hoy. La noticia impactante del 29 de septiembre de 2025 es la confirmación de la separación de Mert y Afra. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, esta decisión parece ser el resultado de un desgaste natural en la relación, marcado por las exigencias de sus carreras individuales y un crecimiento personal que los ha llevado por caminos diferentes. No hay hasta el momento indicios de terceros o conflictos graves, sino más bien una toma de conciencia de que sus proyectos de vida ya no se alinean. El impacto en los fans ha sido considerable, reflejando el cariño y la admiración que sienten por esta pareja, y ha generado una avalancha de reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación. El mundo del entretenimiento también ha reaccionado con apoyo hacia ambos. Ha sido un análisis intenso, lo sé y sabemos que esta noticia puede generar muchas emociones. Queremos escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta separación? ¿Les sorprendió? ¿Creen que sus carreras individuales influyeron demasiado? ¿Creen que es posible que en el futuro retomen su relación, quizás en otro contexto? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber su perspectiva. Su opinión es fundamental para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, un último recordatorio:
Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo y lograron pasar un buen rato analizándolo con nosotros, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra gran familia. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao.